Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico para esta semana, que es nuestro estudio de escuela dominical. Y queremos dar comienzo a este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La lección para esta semana la encontramos en Gálatas capítulo 4, del verso 8 al verso 20. Y el texto sagrado lo tenemos en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Como ya viene siendo una costumbre en estos estudios bíblicos online, queremos pedirle a una familia de nuestra iglesia que nos ayude con la lectura de la lección y nosotros en casa también les acompañamos. Dios bendiga a esta familia. En el nombre del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncio el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Del Señor Jesús. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Es importante siempre saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor, para no perder el foco y no salirnos del contexto de lo que se viene enseñando. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas, una iglesia fundada por él, a la cual luego, después de dejar, se introducen judaizantes, personas que estaban promoviendo incorporar al evangelio de Pablo, que es el evangelio de Cristo, algunos hábitos, algunas prácticas judaizantes, particularmente, como lo vamos a ver en esta clase, algunas prácticas que tenían que ver con guardar algunos días y con el hábito tan importante para los judíos, para ser incorporado y considerado como pueblo de Dios, como es la circuncisión. Así que el apóstol Pablo se horroriza y enseguida escribe esta carta para reprenderlos, llamarles la atención y hacerlos volver. ¿Amén? Es como quien va y toma a un hijo que va por mal camino y lo hace volver al camino correcto. De eso se trata esta carta. ¿Amén? Y el día de hoy ya hemos avanzado 4 capítulos y estamos en la porción del verso 8 al 20 del capítulo 4. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, acaba de enseñarnos, acaba de decirles a los Gálatas que a ellos no les hace falta nada, que ellos en Cristo están totalmente completos, que son hijos de Dios, que son herederos de Cristo y que son el pueblo de Dios. Y que en esta salvación por gracia, que es el plan original de Dios, recuerden, la salvación por gracia no es un plan que se le ocurrió a Dios porque falló el de la ley. No, nada que ver. La palabra ya nos respaldó el apóstol Pablo muy claramente que la idea de salvar al hombre mediante la fe fue la idea original de Dios. De hecho, Abraham fue justificado por la fe y Abraham existió mucho antes de que existiera Moisés y la ley. Por lo tanto, la salvación por fe, este plan de salvación al hombre mediante la fe, es de siempre. Y la ley es un momento en este plan de Dios.
Así que a través de Jesucristo, la salvación nos alcanza a todos los gentiles también, y a la cual accedemos mediante la fe en Jesucristo. Estos eran gentiles, no eran judíos. Así que hemos aprendido lecciones muy importantes como qué tiene que ver la ley con nosotros los gentiles. No lo vamos a aplicar ahora, ya lo hemos aprendido. Los videos están grabados, así que si alguien quiere informarse al respecto puede buscarlos. Pero ya hemos aprendido esto. Ahora el apóstol Pablo ha concluido en el capítulo 3 diciéndoles que en realidad ellos son efectivamente hijos de Abraham. Y son tanto y más hijos de Abraham que incluso que aquellos que se llaman judíos, porque aquellos judíos lo son de sangre. Pero el apóstol Pablo está diciendo claramente que la descendencia ofrecida a Abraham no tenía solamente que ver con su raza, con su sangre, sino más bien con los que creyeran como él. Y que este plan es desde el origen, desde el comienzo, estaba ya señalando a Jesucristo como el que transmitiría la fe, amén, y permitiría la opción de entrar al pueblo de Dios mediante la fe en su sacrificio y en su persona como hijo de Dios. No solamente debemos creer en Cristo como un personaje histórico, debemos creer en Él como lo que verdaderamente Él es. Recuerde usted que Juan dice que todas las cosas que Él ha escrito respecto a Jesucristo es para que creamos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y a través de esa fe obtengamos la vida eterna. Así que es muy importante, ojo con esto. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo, pero no lo consideran el Hijo de Dios. Recuerde que para tener salvación hay que creer que Él es el Hijo de Dios. Bien, la porción que nos toca leer hoy día en realidad es una reflexión que hace el apóstol respecto a la gravedad del hecho de abandonar la convicción respecto a la suficiencia de Jesucristo para nuestra salvación. Les hace recuerdo el apóstol Pablo, y lo vemos claramente en nuestra lección cuando el apóstol les dice que ellos en otro tiempo estaban, dice, ciertamente en otro tiempo, ustedes, dicen, no conociendo a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses, es decir, eran idólatras. Y probablemente todos nosotros, y la mayoría de los que hoy día sirven al Señor, vienen de un trasfondo católico, donde con toda libertad veneraban, porque dicen los católicos que ellos no adoran a los santos y a la Virgen, los veneran, pero la palabra del Señor también dice, no adorarás ni venerarás imágenes de nada que hay en el cielo, en la tierra, debajo de ellas, en ninguna parte. No se nos permite adorar ni venerar imágenes. ¿Amén? Así que probablemente nos sintamos alcanzados por esto, ¿ya? Y por lo demás, la palabra del Señor menciona que esto es un pecado bastante grave, ¿ya? Es abandonar la imagen del Dios real y hacerse imágenes de cosas que son corruptibles. Y más encima la necedad de la idolatría en los ídolos, que son creaciones inertes, no tienen vida, ¿ah? Ni siquiera se trata de seguir una manifestación errónea o una manifestación espiritual mentirosa, que pudiera ser un poco más confuso, sino que derechamente rendirse a creaciones humanas, rendirse a estatuas hechas de mano, hechas con elementos, hechas por manos de hombres que no tienen oídos, no tienen ojos, no tienen capacidad de ser considerado ni siquiera un ser vivo. Por lo tanto, hay una necedad tremenda y es un pecado bastante grande. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían por naturaleza a los que no son dioses. Les está recordando de dónde vienen, les está mencionando lo perdidos que estaban. Dice, más bien siendo conocidos, dice, más conociendo a Dios, o más bien, corrige, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad estamos en los caminos del Señor. No por una voluntad personal, sino por la bondad de Dios. Él decidió revelarse a nuestras vidas. Él nos llamó por misericordia. Y hoy día estamos en sus caminos y somos considerados hijos de Dios porque Él tomó la iniciativa. Así que si no fuera por la misericordia del Señor, estaríamos ciegos aún y perdidos, apartados totalmente de toda bondad de Dios.
Así que por eso el apóstol les dice, más bien siendo conocidos de Dios. Dios nos sacó de esa condición. Dios nos bendijo al traernos a este evangelio maravilloso. Dice, pero hace una pregunta el apóstol. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bueno, les está acusando de idólatras, derechamente les está diciendo, ¿quieren volver a ser como eran antes? ¿Quieren volver a la idolatría? Ahora pregunto yo, menciona la palabra del Señor que los gálatas estuvieran efectivamente volviendo a adorar imágenes. Menciona esta lectura que los gálatas estuvieran otra vez doblando sus rodillas ante imágenes hechas por manos de hombre. Por supuesto que no lo menciona. Pero el apóstol Pablo hace una comparación y pone la conducta de estos gálatas como idolatría. Amén. Eso es lo que está haciendo. Dice claramente en los versos de más abajo, en el verso 10, amén, les dice cuál es esta idolatría que ellos están predicando, que están practicando. Les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y aquí menciona las prácticas judías. Les dice, guardáis los días, se refiere a los días de reposo, los meses, los tiempos y los años. Amén. Y como dice nuestro texto sagrado, las lunas nuevas, las fiestas, la Pascua y todas aquellas fiestas que tienen que ver con el pueblo judío. Ahora, ¿son estas costumbres idolátricas? Por supuesto que no, pero ¿por qué el apóstol Pablo las pone a la misma altura? Amén. Bueno, debemos ir a nuestro texto sagrado para entender por qué el apóstol Pablo se está refiriendo de esta manera. Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Lo que está diciendo es, no permitan que nadie los sentencie o los juzgue por no practicar estas cosas. En el verso 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que está diciendo es que todo lo que tiene que ver con estas costumbres y lo que tiene que ver con los días de reposo y que tiene que ver con guardar el sábado, son figuras, son un bosquejo hecho de algo que es real. ¿Ah? Es como cuando usted quiere expresarle a alguien cómo era algo y no lo puede expresar con palabras, y si tiene la habilidad de dibujar, más o menos se lo dibuja, le hace, pero no podemos pensar que ese dibujo es lo real. Bueno, aquí está diciendo claramente que todas las fiestas judías, que todos los días de reposo, que todo lo que tenía que ver con lo instituido ciertamente por Dios y que el pueblo de Israel ciertamente debía guardar, estaban señalando y manifestando de alguna manera, como encubiertamente o como por bosquejo, a Jesucristo el Señor. Pero ahora que está Jesucristo, Él es lo real, Él es el cuerpo, amén, Él es el Hijo de Dios. Así que, ¿cómo podemos tenerle más afecto a una fotografía que a la persona en verdad? ¿Cómo podemos amar a un hijo a distancia, besar su foto? Lo entendemos, no es Él, pero es lo más parecido que tenemos. Y cuando está con nosotros, no querer tenerlo, sino más bien seguir amando más la fotografía. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2. Está diciendo, nadie los moleste con esas cosas, ni porque ustedes no están tan apegados a ellas, o porque ustedes no las guardan, porque ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen al Hijo de Dios, y Él en realidad es más alto y es verdaderamente la realidad de todo lo que Dios quería mostrar a través de estas fiestas y costumbres. Los gálatas estaban haciendo algo terrible. Habían recibido a Cristo, lo habían visto por la fe, amén, lo habían visto personalmente allí en la predicación de Pablo. Pero ahora vinieron los judíos y le mostraron una fotografía de algo más o menos parecido a la salvación, más o menos parecido a Jesús.
y ellos prefirieron la fotografía. Es decir, prefirieron la imagen y no la manifestación real de Cristo Jesús. Por eso era y es en realidad hasta el día de hoy cambiar, sustituir a Jesús por algo parecido a Él. Eso es el legalismo, cambiar a Dios por algo parecido a Él. Es lo que estaban haciendo los Gálatas. Habían recibido la verdad y estaban cambiándola por otra verdad o una verdad alterada. De hecho, el apóstol Pablo le dice, no es que hayan recibido o escuchado otro evangelio, sino que el que ya habían recibido lo estaban trastornando, lo estaban modificando. Así que nos ayuda el Señor. No es primera vez en la Escritura que se menciona la desobediencia, la desobediencia deliberada, ¿ah?, como un pecado de idolatría, como creer en una opinión personal más que en la opinión de Dios. Es casi como honrarse a uno mismo y no al Señor. En 1 de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 23, Samuel sanciona y acusa a Samuel de idólatra, a Saúl de idólatra. Y la razón es porque él quiso hacer las cosas a su manera y no esperó en la orden de Dios, no esperó el tiempo de Dios y no esperó la instrucción de Dios y quiso hacerlo a su manera. Y le dice claramente, unos versos antes, en el verso 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, es decir, a pesar de haber entendido, devolverse tras lo que a mí hoy día me parece que es mejor. Eso es ser obstinado, eso es ser porfiado. Dice que la porfía respecto a lo que ya se ha revelado es como pecado de idolatría. Y le dice Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Una terrible sanción y la cual Dios cumplió. Nos ayuda el Señor a nosotros, porque a nosotros se nos ha revelado Cristo claramente. Y querer congraciarme con Dios, querer tener acceso a Dios por un medio el cual Dios no ha calificado, no solo es una patudez, es una obstinación y es de verdad una necedad. Dice la palabra que cambiar la gloria de Cristo por algo que me parece que es mejor, eso es idolatría, es estar adorando algo que en realidad es fabricado por manos humanas. La ley es dada de Dios, por supuesto, las fiestas fueron dadas por Dios, pero fueron señalando a Cristo. Y ahora que vino Cristo, lo que debe hacer todo hombre es obedecer y seguir, admirar y adorar al Hijo de Dios. Es lo que nos enseña la palabra. Así que el apóstol Pablo les dice, así como eran idólatras antes, lo están siendo ahora al aferrarse otra vez a estas prácticas, aunque no eran suyas, pero son imágenes de lo que había o de lo que ha venido ahora, que es Cristo el Señor. Tenemos la revelación más grande. Cuidado con que nosotros estemos levantando ídolos en nuestra forma de servir a Dios, creyendo que lo agradamos. A veces tenemos por ídolo a personas, tenemos por ídolo las formas, tenemos por ídolo los tipos de cantos y de alabanza, los líderes, las denominaciones, las estructuras de los servicios. Sabemos que hay estructuras que convienen, que son ordenadas. De hecho, lo vuelvo a decir, el apóstol Pablo escribe 1 Corintios justamente para traer orden a los cultos de las iglesias que estaban recién partiendo. Pero no puede ese orden transformarse en un elemento que sustituya a Dios, ni que lo sustituya ni que lo complemente. No, Cristo es suficiente para salvarnos a nosotros y no hay otro método de salvación. El apóstol Pablo hace una clara comparación entre este acto de cambiar la revelación que hemos recibido por algo menor como es el legalismo con la idolatría y la desobediencia. Y dice, no volvamos a esta vanidad, nos bendiga el Señor, sino más bien
mantengámonos en el Evangelio que hemos. Tan lamentable es la sensación del apóstol Pablo, que llega a decir: me temo respecto a ustedes que todo mi trabajo ha sido en vano y que no ha servido de nada. Porque efectivamente no sirve de nada una fe que abandona a Cristo. No sirve de nada una religión que no es por amor a Dios. Mire 1 Corintios 13, si hablas de lenguas humanas y angélicas, y no tengo este amor de Dios, de nada me sirve, ni que tuviese todos los dones, y en realidad pudiera hacer proezas, trasladar los montes, diere mi cuerpo para ser quemado, y todo lo que tengo a los pobres, de nada me sirve si no está este amor. Nos bendiga el Señor. Así que el apóstol dice: me temo respecto de vosotros que haya trabajado en vano. Les dice: hermanos, les ruego que se hagan como yo también me hice como vosotros. ¿Qué está diciendo? Les está diciendo: yo me he vuelto como un gentil al volverme a Cristo. E incluso entendido, él siendo judío, había entendido que todas estas cosas no eran sino un bosquejo de Cristo, y lo había aceptado y se había acercado a los gentiles con este evangelio, y ellos, siendo gentiles, ahora quieren ser judíos. A eso el apóstol le está diciendo: no debiera ser así. Dice claramente, y no se los digo, dice, con mala intención, y sé que ustedes también no hacen esto con mala intención. Y les habla y se da cuenta el apóstol Pablo que están siendo engañados. Les dice claramente: ningún agravio a mí me habéis hecho. Les dice claramente: sé que ustedes me aman, porque aunque fui enfermo, o ustedes bien saben que estuve en Galacia debido a una enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía el apóstol. Algunos incluso hablan de la malaria, por la cual el apóstol tuvo que trasladarse a esta ciudad que estaba a 1000 pies de altura, y eso permitía cierto control de esta enfermedad. No lo sabemos, no sabemos si sea real, pero sí sabemos que debido a una enfermedad, debido a un padecimiento físico, él tuvo que trasladarse a esa ciudad, y aún en esa condición de enfermedad, él habló de Cristo con amor, con diligencia, y dice claramente que cuando los Gálatas lo recibieron, el mensaje de Cristo en los labios de Pablo fue tan profundo que ellos pusieron su corazón en el mensaje y no les importó la decadencia humana que estaba viviendo el apóstol, la aflicción humana, la debilidad. Incluso no lo despreciaron. Probablemente esta enfermedad provocaba en él alguna mala sensación, algún mal aspecto. Sin embargo, ellos, dice la palabra claramente, que fue como que vieron a Cristo en el apóstol. Mire qué glorioso, cómo resplandeció Jesús en el mensaje del apóstol Pablo. Cómo fueron alumbrados sus corazones a través de este evangelio. Y ahora lo estaban abandonando todo, porque se les presentó algo inferior, un bosquejo. El apóstol les vuelve a decir: sé que no lo hacen con mala intención. De hecho, les dice, ellos son los malintencionados. Es bueno tener celo, pero el celo de estos judaizantes para con ustedes no es para bien, les dice, más bien es para robármelos, es para quitármelos y hacerlos como ellos. Es un celo para mal. Así que el apóstol Pablo vuelve a tratarlos y vuelve a expresarle el cariño que tiene en esta reprensión, y les dice: hijitos míos, vuelvo a sentir por ustedes como dolor de parto. Nos ayude el Señor. Claramente. Amén. Hijitos míos, dice el verso 19, por quienes vuelvo a sentir y a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, vuelvo a sufrir hasta que Cristo vuelva a resplandecer en sus corazones, hasta que abandonen el error. Nos ayude el Señor. Hay una tremenda bondad en el apóstol, pero las palabras de él son severas. Amén. El apóstol le dice a esta gente estas palabras por amor, pero ese amor no significa que él tiene que mentirles. Estaban en un grave peligro. Y les dice: están cayendo en idolatría si abandonan a Cristo y vuelven a pensar que hay otros elementos que pudieran añadirse a esta salvación. Ojo, hoy día, hermanos, mucha atención con aquellas doctrinas que promueven el judaísmo entre nosotros. Algunas sectas que se han apartado del evangelio, como los adventistas,
creyendo y pensando que en guardar el día sábado se está agradando a Dios. Lo dice claramente esta palabra, lo dice el texto sagrado. Nadie nos juzgue a causa de estas cosas. Son bosquejos, son sombras de lo que ha venido, y eso es Cristo. Volvernos atrás después de haber conocido a Cristo, de verdad es un error muy, muy grande y que puede costarnos muy caro. No nos movamos de esta convicción y de esta seguridad que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga y sean afirmadas sus vidas por esta palabra. Para el Señor, la honra y la gloria. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Agradecida por la palabra que nos entregó el Señor el día de hoy y espero que haya sido de bendición para su vida, así como fue para la nuestra. Sí, estamos muy contentos de poder recibir la enseñanza que todos los jueves nuestro pastor nos entrega, y esta palabra nos dice y nos enseña que tenemos que ser fieles a nuestro Dios, que no debemos pensar ni creer que hay otro evangelio ni otro Dios que lo pueda suplantar o reemplazar a Él. Él es el único, y también sabemos que a través de Jesús, que es el único camino, es la única verdad que tenemos para llegar al Padre, ahí debe estar puesta nuestra fe, en Él. Así que muy contentos por el mensaje, por la enseñanza, que ya desde hace varias clases que venimos aprendiendo, y especialmente para nuestras vidas esta palabra que nos dice también que no debemos mirar las cosas que muchas veces uno como hombre piensa que son las correctas, la manera de hacer las cosas, como dijo nuestro pastor, los adventistas, ¿cierto? Que ellos creen que guardando el sábado a lo mejor están más cerca de Dios, pero sabemos que la única manera es creyendo y confiando verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que mantengamos nuestra fe puesta en Él, y creemos que va a ser de gran bendición si así lo hacemos. Un saludo desde acá para todos ustedes, mi hermano, y que el Señor nos bendiga y que nos siga enseñando para cada día estar más cerca de Él. Que el Señor le bendiga. Hasta luego. Chao. Mis pastores, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, agradeciendo al Señor por la enseñanza de su palabra en este día. Hermosa enseñanza, ¿cierto?, que podemos encontrar, y verdades trascendentales que la misma palabra nos declara en este día. Como lo más importante, ¿cierto?, que Cristo es suficiente. A veces pareciera que se quisiera innovar o quizá acomodarse a estos tiempos, pero sabemos que la palabra tiene la verdad y no es necesario, ¿cierto?, quizá poder modernizar de alguna manera las enseñanzas que nosotros tenemos. El Señor nos ayude para ser celosos por las cosas de Dios, por las cosas del reino, así como lo era Pablo. Sabemos que Pablo cuando veía algo que quizás no correspondía, o quizás algo que se quería inmiscuir en lo que era el Evangelio, él era celoso. Y también nos toca a nosotros poder ser celosos con el Evangelio. Esto es muy actual. Sabemos que han aparecido tantas doctrinas un poco extrañas y nos toca a nosotros poder defender la sana doctrina. Y también es cierto que, bueno, antes era la ley, ahora es la gracia a través de la fe. El Señor nos ayude, ¿cierto?, para poder avanzar en esto, para poder ser firmes, para poder mantenernos en pie, ¿cierto?, y avanzar en este evangelio genuino que es el que nos declara la palabra. Agradezco por esto, les extrañamos mucho, les enviamos muchos saludos y que el Señor sea con ustedes.